Es que ricasco, muchísimas gracias a todas y a todos. Me echaría otra mañana, la verdad, escuchando todas vuestras intervenciones. Si algo ha quedado claro, yo creo, en esta mañana es la transversalidad del fenómeno de las peñas, ¿no? Hoy estamos para hablar de patrimonio inmaterial, pero al final es unas dinámicas que impregnan todos los ámbitos de la sociedad, empezando porque no hay patrimonio inmaterial si no hay personas, incluyendo ese 50% de la sociedad, las mujeres que muchas veces no se tienen en cuenta, y lamentablemente me doy cuenta de que esto tampoco es una excepción, que tampoco hay patrimonio inmaterial sin ecosistemas. Entonces, la parte de la sostenibilidad, y quizás no solo la sostenibilidad medioambiental, sino la sostenibilidad social, también es fundamental. Y también la colaboración entre entidades, que eso, como comentábamos, también puede ser un ejemplo el día de hoy. Estoy contentísima de que estén presentes tantos perfiles tan distintos, porque eso es una muestra también de que estáis ejerciendo esa coordinación o intercolaboración pues, de una manera estupenda. También te digo que no todas las comunidades patrimoniales tienen un plan estratégico, lo cual ya pues, nos habla un poco de esa capacidad organizativa, de lo afianzado que está el modelo de las peñas. Y también me gustaba que comentabais que no es un fenómeno estanco, sino que está muy vinculado y es muy dependiente de los cambios sociales, de cómo se han implementado esos fenómenos de participación, incluso de la influencia que ha tenido a la hora de vertebrar el territorio, y cómo el fenómeno de las peñas excede por mucho el contexto festivo, que son esas comunidades culturales activas que utilizabais como concepto, que me ha gustado mucho y que como tal pues están atravesadas por las dinámicas que atraviesan experiencias, especialmente aquellas contextualizadas en espacios urbanos, como la turistificación o la expulsión de las personas locales, incluso de los centros históricos de las ciudades. Y también, en el fondo, es como comentaba Julio César, que es una experiencia compartida en muchas comunidades portadoras, aunque, pues, por ejemplo, ni él ni yo seamos parte de la comunidad portadora de los Sanfermines, ambos nos podemos llevar todas estas reflexiones hacia nuestras comunidades de origen, porque en el fondo tenemos pues retos o cuestiones, dificultades u oportunidades similares para la salvaguardia. Pero bueno, por abrir un poco el debate y centrarlo, o al menos encaminarlo hacia el ámbito del patrimonio cultural, sí que me gustaba también la última parte que comentaba Julio, de cómo bueno, la declaración puede ser una de las vías de salvaguardia, pero desde luego, desde mi punto de vista, no es la más interesante ni la más apropiada, sino que esa figura del plan de salvaguardia, con todos esos programas o líneas de acción que se puedan desprender de él, pues puede ser una manera de, digamos, de trasladar ese plan estratégico que ya tenéis también específicamente al ámbito patrimonial. Raquel, te estoy mirando todo el rato, pero porque si crees que esta salvaguardia ya se está haciendo, ¿crees que tiene que existir una colaboración o una participación de otro tipo por parte de dentro de la comunidad o por parte de fuera? O sea, yo creo que en el día a día las personas que conocemos el funcionamiento de la Federación de Peñas, igual de una manera inconsciente aplicamos unas medidas de salvaguardia. Porque yo, por ejemplo, cuando entré en este mundo, lo primero que haces, yo creo que es observar y aprender cómo se funciona, qué tipo de reuniones, cada cuánto, con quién, bueno, todo el funcionamiento interno de la federación. Siempre luego podemos aportar mejoras o intentar construir. Pero bueno, yo creo que este relevo que hay entre las personas que pasan por las juntas directivas de las peñas, la propia federación, o sea, hay como un hilo conductor que se van heredando las maneras de funcionar, obviamente con mejoras o a veces igual en algo se falla y hay que retroceder, pero yo creo que es una manera inconsciente de salvaguardar todo esto que viene desde muy atrás. Uh-huh. ¿Y cuáles son las medidas para el futuro que consideráis más oportunas para continuar esa salvaguardia, incluyendo todas las adaptaciones y todas las necesidades de incluir esas otras dinámicas, o pensarlo desde el punto de vista de
de esa viabilidad de vuestro patrimonio inmaterial frente a todas las cuestiones que pueden amenazarlo? Yo, por ejemplo, antes también lo he comentado, a la hora de crear la presentación que he expuesto, me ha ayudado mucho, o sea, como a organizar todo lo que yo pueda saber de la Federación de Peñas y de las peñas, y hay muchísimas cosas que desconozco. Entonces, también en su día lo vi un poco parecido cuando nos presentaron, que también ha presentado aquí hoy José, el resultado de ese proceso de reflexión participativo. Es como una manera de decir, vale, esto es lo que tenemos, así funcionamos, aquí tenemos que mejorar, aquí hacemos bien y podemos seguir así. O sea, igual no sé cuál podría ser el formato o el soporte, pero algún documento, no sé qué formato, pero que diga, vale, esto es lo que hay. O sea, igual incluso que sea un documento vivo y se vaya viendo cómo unas cosas se cambian, se mejoran, se empeoran. O sea, que yo a alguien le pueda decir, mira, aquí lo tienes, lo que es la Federación de Peñas. Que yo, por ejemplo, sí que es verdad que hay libros, pero igual algo más esquemático para que alguien diga, vale, esto es. Y aquí lo veo y que quiero guardar de esto y que creo que no se puede mejorar. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que, en el fondo, es esa identificación y esa pues localización de debilidades y de oportunidades también es lo que propone un plan de salvaguardia, ¿no, Julio? Porque la planificación de un plan de salvaguardia para este fenómeno yo creo que excede un poco lo que son las peñas como organizaciones individuales, incluso la federación como agrupación de todas ellas, sino que es realmente el movimiento festivo participativo que da lugar y en el que se insertan estos elementos, ¿no? Efectivamente, al final creo que se baja el micro, perdón. Creo que el hecho de gestionar el patrimonio cultural inmaterial supone atender a un ecosistema que hay alrededor que es muy importante, porque no es una cosa aislada. Si en el patrimonio material, yo siempre pongo ejemplos del patrimonio material porque creo que puede ser muy ilustrativo, protegemos o conservamos una ermita románica, muchas veces es verdad que hay agentes en torno a ella, pero la ermita románica va a seguir unos procesos de conservación muy diferentes al patrimonio vivo. Aquí hay que tener en cuenta que no solamente será la opinión de una sola peña en la federación, sino que es la Federación de Peñas, es el resto de la ciudadanía que participa de las fiestas o de los actos que organizan las peñas, es también la parte administrativa representada en el ayuntamiento, porque hay un campo, un ámbito del urbanismo, de la utilización de los espacios públicos que es muy importante. Entonces, los planes de salvaguardia yo creo que tienen que ser el resultado de un consenso que se trabaje y una metodología que tenga en cuenta los diferentes agentes que forman parte o pueden estar influyendo en la viabilidad de esa manifestación. Por eso, cuando hablaba Sara de comunidades patrimoniales, que es el concepto que utiliza Faro en 2005, porque creo que ese concepto incluye las comunidades portadoras, pero también todas aquellas comunidades que están relacionadas de una manera también indirecta y que es muy importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, no es una cosa aislada, forma parte de un ecosistema y es necesariamente imprescindible tenerlo en cuenta a la hora de elaborar un plan de salvaguardia. Que a lo mejor el proceso puede ser lento por la aplicación metodológica que conlleve, pero creo que a la larga va a ser mucho más interesante y más productivo. Uh-huh. Y ahora enseguida abrimos el turno de preguntas para las personas de la sala, no quiero monopolizar en la mesa solamente el debate, pero quería también para Rafa y para José, habéis identificado los riesgos o las debilidades que tiene, digamos, la federación como conjunto, como colectivo, pero en lo relativo específicamente al patrimonio inmaterial, no solamente ligado al ámbito de San Fermín, que también, pero ¿cuáles son esas vulnerabilidades que tiene el patrimonio inmaterial que compone la Federación de Peñas? Yo básicamente lo vinculo al concepto que ha utilizado José de fiestas populares urbanas. Lo vincularía ahí. Y creo que
esas dos debilidades que he señalado, la falta de cohesión interna de las peñas vinculada a esa capa normativa y de organización, y la desmovilización no exclusivamente la gente más joven, sino esa gente que se aproxima por primera vez al entorno más organizado de los Sanfermines relacionado con nosotras, ¿no? con las peñas de Pamplona. Yo creo que ahí es donde posiblemente sea necesario poner el foco como guía para intervenir. La necesidad de trabajar en esos dos aspectos y que desde el punto de vista académico o metodológico podáis ayudarnos a trabajar en esa dirección para precisamente fortalecer un modelo de fiesta popular urbana e incluso facilitar su transformación, porque hoy, lo comentábamos antes durante el café, los Sanfermines no tienen nada que ver los actuales con los de hace 20 años, pero tampoco tienen que ver con los de hace 40. Y esos Sanfermines del año 50, cuando se formó o se constituyó oficialmente los de bronce, no tienen absolutamente nada que ver con los que estamos viviendo hoy, aunque seamos herederos de una tradición. Los contextos urbanos, sociales, políticos, económicos influyen de manera absolutamente decisiva, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde tiene que aparecer la ayuda a un entorno formado por, gente con un capital, como comentaba antes José, muy importante desde el punto de vista del conocimiento, pero que adolece de un nivel suficiente de cohesión y de estructura, y que está integrado fundamentalmente por gente que aporta su tiempo libre. Entonces, si somos reconocidos oficialmente, si tenemos un reconocimiento por parte de la ciudadanía y por parte de las administraciones como un agente activo dentro de lo que es la conservación y el desarrollo de ese modelo festivo urbano, probablemente en ese contexto necesitemos de esa aportación para poder trabajar y darle con consistencia, que creo que es en el fondo de lo que se trata, consistencia y coherencia con las líneas estratégicas que se definieron en el plan. Por completar un poquito también, en el tema del patrimonio inmaterial, creo que va el tema de las peñas va muy de la mano de procesos también de movimientos sociales. Las peñas siempre han estado muy vinculadas a los procesos sociales de incidencia, de resistencia y de... Hay un tercero que siempre se me olvida, entonces no lo voy a poder citar. Incidencia, resistencia y disidencia, gracias. Siempre se me olvida uno. Entonces, claro, el patrimonio inmaterial como tal, que igual a veces lo vinculamos mucho a un tema cultural, muy cultural, aquí hay un tema cultural pero muy social, porque las peñas siempre han sido como espacios, de en cierta manera, reivindicativos de muchas cosas. Y de ahí las dinámicas que se han ido generando y que se han heredado también, pues son espacios de resistencia. Entonces lo hemos visto un poco también, ¿no? Con quiénes son afines y quiénes son no afines, ¿no? Eso también yo creo que está ahí un poco en la película pasada, pero que tiene que evolucionar de alguna forma, ¿no? Que es lo que pretendía también el plan estratégico a la hora de pensar en alianzas más allá de las que presuponemos. Entonces el patrimonio inmaterial, en mi caso, creo, lo que puedo aportar aquí es que va muy ligado también a esos procesos sociales y transformativos que obviamente hay que darles una vuelta, hay que situarlos y hay que ver hacia qué horizonte se dirigen también. Totalmente de acuerdo. El patrimonio cultural al final es un poco el terreno de juego de muchos conflictos, planteado este conflicto como algo positivo que existen en la sociedad, es un poco catalizador de esos temas. Muchísimas gracias a los cuatro. No sé si hay alguna preguntilla, una manita levantada por ahí. Hola, en primer lugar quería felicitaros a todas y todos, las ponentes y los ponentes, por haber clarificado conceptos, haber hablado de la evolución reciente de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que es muy desconocido. También felicitar a las peñas en su conjunto y algunos ejemplos individuales por el trabajo que habéis hecho, por el plan estratégico, por la capacidad de participación.
Pero quería comentar un elefante que hay en la habitación, que es la tauromaquia, porque desde un punto de vista de sostenibilidad, además de reciclar vasos, además de intervenir a nivel social de forma transversal y participar en muchos movimientos, creo que es una polémica social que está sobre la mesa y me gustaría mucho saber qué planteamientos os habéis hecho alrededor de esta problemática. Gracias. Vale, bueno, gracias por tus palabras y agradecerte la pregunta. Obviamente, como bien dices, es un tema que está en la sociedad, que se comenta, es un tema muy controvertido, pero lo que ocurre es que cada peña es la compradora de sus entradas de la Plaza de Toros. Entonces, sí que es verdad que este tema ha llegado más de una vez a la Federación de Peñas por diferentes vías que nos proponen. Bueno, pues hay que hablar del tema y yo personalmente creo que hay, y obviamente con todo el respeto se puede hablar del tema. Pero se valoró que al ser, o sea, aunque luego nos gestionemos y haya una cohesión de cara a reuniones con la Casa de la Misericordia, o sea, cada peña es quien compra, entonces se entiende que el proceso pasaría porque una peña en una asamblea propia, a petición, no sé si de la junta directiva, de una socia o un socio, un grupo de socias que se junta y lo propone. Entiendo o se entiende que eso llevaría a una votación en esa asamblea de esa peña y en caso de así decidirlo, esa peña, por imposición de la asamblea ante una votación así decidida, dejaría de comprar esas entradas. Entonces, es un poco la visión que se tiene de que no se va a la Plaza de Toros como federación de peñas, cada peña es la que va. Esa asamblea es la que ha decidido o decidió en su día comprar esas entradas y cada peña es soberana de decidir lo que esa asamblea considere. Espero haberte respondido. En todo caso, es un debate que está abierto dentro de cada peña. Y nosotras no dejamos de ser un reflejo de la sociedad. Ese debate está abierto en Pamplona desde hace mucho tiempo. No es exclusivo solo de Pamplona y, de hecho, hay movimientos significativos dentro de cada una de las peñas porque, como ha explicado Raquel, es una decisión que compete a cada una de nosotras. Sí puedo decirte que, de la misma manera que socialmente ha evolucionado la crítica al maltrato animal y, en este caso, a las corridas de toros dentro de la sociedad, que era una cuestión que hace 30 años o 40 años tenía un cariz absolutamente minoritario, hoy tiene una presencia social mayor y una mayor visibilidad en los medios de comunicación y, por lo tanto, impacta más en la gente y también impacta entre nuestros socios y socias. Tanto es así que hace 20 años era inviable que una peña estuviera abierta por las tardes a la hora de los toros. Y hoy, sin embargo, todas las peñas diseñamos dentro de nuestro plan de actividades específicas para la gente que quiere divertirse fuera del entorno de la Plaza de Toros. Vamos de la mano de la sociedad. En algunas cosas podemos ir por delante y, por cierto, nos señalan con el dedo, nos cuestionan, incluso nos ponen o intentan provocar contradicciones internas dentro de cada una de nuestras peñas y dentro de la federación, y en otras vamos al paso de la sociedad. No sé en qué papel tenemos que reconocernos, en el de vanguardia o el de acompañantes de la sociedad. Si la sociedad pamplonesa estuviera ahora mismo claramente posicionada en contra de las corridas de toros, no me cabe ninguna duda de que las peñas de Pamplona serían un reflejo de esa posición mayoritaria. Tenemos 2 minutillos para la última pregunta. Me alegro bastante, además, de que el tema de la tauromaquia no haya salido hasta el 2025. Hubiera monopolizado todo el debate y hubiera sido una lástima, pero bueno. Buenos días. Quería saber cuándo se incorpora la mujer a las peñas. Ay, no. Ahora te veo. Vale. Hay de todo. O sea, hay
yo, por ejemplo, soy del Mutico y bueno, pues estoy también orgullosa de que desde inicios las mujeres eran parte de la peña. Sí que es verdad que al final, en mi caso, Mutico nació en el año 31. Obviamente, en la sociedad de aquel entonces, aunque eran parte de la peña, sí que es verdad que hubo luchas internas en la peña para que pudieran ser consideradas al igual que los hombres y pudieran votar al igual que los hombres. Luego hay peñas que surgieron únicamente con socios hombres y a lo largo de los años se han ido integrando las mujeres. En los años 70 es cuando es como ya ese un poco boom de que las mujeres aparecen más en las peñas. Pero bueno, cada cual tiene un poco su recorrido, no hay un recorrido común. Una última preguntilla y nos vamos a la visita, pero vamos, podemos seguir haciendo comentarios de camino. Sí, yo quería hacer una pregunta de tipo operativo. Habéis generado un plan estratégico y en el diagnóstico una de las cosas que decíais era un poco la desafección de temas más organizativos o de conocimiento sobre el tema de la federación o de la estructura. ¿Cómo trasladáis el plan estratégico a las bases, digamos, para que realmente la gente tenga conocimiento de ello, de esas líneas y que de alguna manera sea consciente de la acción, una conciencia ordenada de la alineación de sus actividades o de su actividad personal dentro de la peña con el plan estratégico? Gracias. ¿Cómo se está haciendo? Yo ahí, Raquel es la que conoce directamente. ¿Cómo se preveía de hacerlo? Pues sí que todo lo que tiene que ver con la línea comunicativa es muy necesaria, tanto para, como se habla aquí, ¿no?, de la salvaguardia del patrimonio inmaterial, como de la salvaguardia de las acciones que se están llevando a cabo a nivel interno. Entonces, sí que se hablaba como de un plan de comunicación, de interno, para comunicar no solamente las cosas que se hacen, sino el tema también de identitario, identidad y valores, ¿no? Porque sí que es cierto que esta desafección que hay propia, porque no se conoce, también de alguna forma diluye, ¿no?, lo que es la identidad propia de una peña o la identidad propia de las peñas de Pamplona. Entonces sí que es necesario, que ya lo hablaba también en la última ponencia, ¿no?, estos procesos de aprendizaje o de transmisión, más que aprendizaje, de transmisión de todo este tipo de valores. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se puede hacer. Ya se hablaba de tener a las personas que entran con un folleto donde poder explicarles, hacer una acogida a las peñas, o sea, a las nuevas personas que entran en las peñas o a las que ya están, con procesos de acogida muy relacionales, muy cercanos, aparte de los mecanismos de comunicación más convencionales, ¿no? Pero claro, no, entre todo lo que se hace, pues es complejo. O sea, lo que se hizo cuando se terminó el proceso y nos dieron el dossier, se compartió con todas las peñas y se le pidió a cada junta directiva que lo compartiera a su vez con sus socias y socios. Ahí le llegó ya a todas las personas integrantes de las peñas. Sabemos que, y más a día de hoy, las cosas estamos sobreinformadas, nos llegan muchísimas cosas, cada vez cuesta más que alguien se lea un dossier, pero bueno, se intentó y lo que hacemos es aplicarlo e intentar aquellos valores que se pusieron en común. O sea, que las acciones que llevamos a cabo en el día a día estén basadas en esa puesta en común que se hizo en ese proceso. No sé hasta qué punto te puede servir como respuesta, pero ese plan estratégico que se elaboró en su momento, esas líneas de trabajo y esa identificación de áreas de intervención fueron la guía que utilizamos nosotros para introducir un cambio dentro de la peña. Os comentaba antes que, por ejemplo, en ese proceso de transmisión de conocimiento, fundamentalmente de conocimiento, hay, por ejemplo, un manual operativo para... O sea, no os penséis que esto se empieza todos los años desde cero. Hay un manual, un tocho, ¿vale? Y se pasa aquí y hay que seguir un poco la receta para organizar los Sanfermines. Con
Con el plan estratégico intentamos primero identificar cuáles eran las debilidades de nuestro propio modelo de organización dentro de la Peña. Había una muy clara que era la falta de relevo generacional y la falta de implicación de la parte de la gente más joven dentro de la Peña, y ahora mismo, como os comentaba antes, nuestra junta directiva está presidida por una persona de 26 años y formada, son 16 miembros y creo que salvo 2, todos tienen menos de 30 años. El trabajo que se hizo para la reflexión y la incorporación de ese grupo de gente tan joven en la Peña estuvo basado precisamente en las líneas maestras del plan estratégico, identificando y señalando cuáles eran las debilidades del modelo. Esa ha sido la manera de aterrizarlo, y de hecho estamos en este 75 aniversario, estamos trabajando precisamente sobre esa guía, con el objetivo de precisamente identificar aquellos espacios donde podamos encontrarnos con, esperemos, la futura colaboración de figuras como las que hemos visto hoy, o ese tipo de colaboración por parte de la Administración, tanto directamente con lo que nosotros podamos hacer. Hay una cosa que está vinculada directamente con la recuperación de la memoria de nuestra Peña y la documentación, todo eso que hemos escuchado antes en boca de César, y tanto y en la medida de lo posible con la aportación que nosotras podamos hacer dentro de la Peña a Federación de Peñas, porque dentro de la Federación de Peñas cada una somos únicas. Los procesos de evolución de cada una de las peñas son completamente diferentes porque son historias completamente distintas, pero es que sí que hay un factor común, que es la necesidad precisamente de poner en valor toda esta cuestión, ¿no? Creo que sería algo así como empoderarnos definitivamente para conseguir dar un salto cualitativo y efectivamente participar de otra manera y con otra perspectiva, y en relación con el resto de los agentes que participan o que forman parte del modelo festivo urbano de Pamplona, desempeñando el papel que probablemente originalmente desarrollamos hace 50, 75 o 100 años dentro de una ciudad como Pamplona, ¿no? No tenemos tiempo para más preguntas. Nos vamos ahora a la Peña Irrintzi a hacer una visita guiada. Es que ricasco, muchísimas gracias a todas y todos, ponentes y asistentes. Ha sido una primera jornada muy provechosa. La segunda lo va a tener muy difícil para superar el listón, y estoy muy agradecida de todas vuestras aportaciones.